Ahora, Liliana, vamos a resolver el primer ejercicio que dice, un automóvil compacto de 1.100 kilogramos viaja al norte 15 metros sobre segundo, en un cruce choca con una enorme vagoneta de 2.200 kilogramos que viaja al este a 10 metros sobre segundos. Por suerte, todos los ocupantes usan cinturones de seguridad y no hay lesionados, pero los dos autos quedan enganchados y se alejan del punto de impacto como una sola masa. Calcule la velocidad de los restos después del impacto. Ok. Para esto hacerlo más fácil, ¿sí? Tenemos aquí el respectivo diagrama de cuerpo libre, como puedes observarlo. En este diagrama se observa que la vagoneta lleva una velocidad inicial, ¿sí?, de 10 metros sobre segundos. El automóvil lleva una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos. Por ser un vector, podemos nosotros colocar sus dos componentes. Horizontal, positiva hacia la derecha de 10 metros sobre segundos. La componente vertical sería de 0. De la misma forma, del vector inicial del automóvil, de manera vertical tenemos 15 metros sobre segundos y horizontal sería 0 metros sobre segundo. Sucede que aquí tenemos un impacto y como puedes apreciar, los vehículos quedan enganchados. Es decir, si hablamos de la masa final que nosotros tendríamos, le vamos a llamar que va a ser M mayúscula, que sería masa del automóvil más la masa de la vagoneta, que al final nos va a dar como resultado 3.300 kilómetros. Ok. Entonces, usando las fórmulas que venían en el ejercicio, ¿sí? Las fórmulas nos dicen lo siguiente, ¿sí? Nosotros aquí podemos observar de que después del impacto, vamos a tener nosotros el vector velocidad final que va a quedar de forma diagonal. Ese vector velocidad final tiene un tamaño o magnitud y aparte tenemos un ángulo que también se conoce como dirección. Tenemos nosotros que ese vector velocidad final presenta dos componentes, componente en X y componente en Y, ¿sí? Pero aparte nosotros tenemos que aquí se van a presentar dos componentes con respecto al vector P, que va a ser la componente Px y la componente Py. Entonces, primero vamos a calcular la componente Px, luego la componente Py. Finalmente, nosotros obtendremos la velocidad con sus respectivas componentes. Y manos a la obra. Para poder obtener nosotros, ¿sí?, las componentes del momento lineal, que viene siendo P, primero calculamos la componente en X del momento lineal, la cual se va a obtener con la fórmula que tenemos aquí. Componente en X nos dice que esto va a ser igual a la masa del automóvil por la velocidad del automóvil más la masa de la vagoneta por la velocidad de la vagoneta. Pero todo eso con respecto a las componentes en X. ¿Sí? Y sustituyendo, habíamos dicho que eran 1.100 kilogramos y que la velocidad del automóvil con respecto a X era 0, más la masa de la vagoneta, que eran 2.200 kilogramos, por la velocidad de la vagoneta de manera horizontal, que eran 10 metros sobre segundos. Haciendo cuentitas, nos da que la componente en X van a ser 22 kilogramos metros sobre segundo. De la misma forma, si nosotros obtenemos el momento lineal de la componente en Y, nos da como resultado masa por la velocidad del automóvil más la masa de la vagoneta por la velocidad de la vagoneta.
Todo esto con respecto a la componente en Y. ¿Sí? Acuérdate que todos estos datos los estamos sacando nosotros de aquí. ¿Sí? Aquí estamos sacando esas respectivas componentes de velocidad. ¿Sí? Por si no te queda claro, esta sería la velocidad T de X, esta es velocidad C de Y, ¿sí? Esta es velocidad, digamos, T de X, velocidad T de Y, ¿sí? Para que te vayas guiando de lo que estamos nosotros haciendo. ¿Sí? Ok, y sustituyendo los valores, pues aquí tenemos nosotros, que sería masa 1100, 15 metros sobre segundos, la masa ya sabíamos que eran 2200, pero para esto por cero, ¿sí? Al final, pues, el resultado va a ser 16.500 kilogramos metros sobre segundos. Sabemos nosotros también que el momento lineal es la masa por la velocidad final. Hablando de la masa total, ¿sí? Después de la colisión, dijimos que era 3.300. Y habíamos calculado la componente en X, que va a ser 22.000. Acuérdate que esto se obtiene porque nosotros despejamos la velocidad final con respecto a X, ¿sí? Esto es importante que sepas de que si tenemos aquí el vector velocidad final, este va a tener dos componentes. Velocidad final con respecto a X, y por acá tenemos nosotros a velocidad final con respecto a Y. Ahorita estamos calculando nosotros esta componente, ¿sí? Posteriormente, sustituyendo, habíamos dicho que momento lineal en X será 22.000 entre 3.300, 20 tercios, queda 6.67 metros sobre segundos. Y de ahí obtenemos nosotros, análogamente, la velocidad final con respecto, velocidad final en Y, que viene siendo este vector sí. Componente Y entre la masa final, y vamos a dividir su valor, que es 16.500 entre 3.300, lo cual nos da 5 metros sobre segundo. Obteniendo la componente en X y la componente en Y, pues ya podemos calcular la velocidad resultante, cuya fórmula sería la que tenemos aquí. Sustituyendo los valores, en el cual tuvimos que esto era 20 sobre 3 y esto era 5 metros sobre segundos, haciéndolo en la calculadora nos va a dar como velocidad final 8.33 metros sobre segundos. Finalmente, si queremos calcular el ángulo del vector resultante de velocidad final, esto va a ser igual a la fórmula que tal a menos 1 del momento lineal en Y entre el momento lineal en X. Finalmente, nosotros pues sustituimos, que sería 16.500 entre 22.000 de la cotangente, y en la calculadora nos va a dar 36.87 grados. Y ya con esto queda resuelto nuestro primer problema.